Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana para hablar hoy de alergias y también en la semana de la toma de conciencia del uso de antibióticos, y de eso también vamos a estar hablando. Muy bienvenido, Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, realmente se nos ha venido la primavera y entre justas deportivas y otros elementos que han habido, no hemos tratado algo que es evidente, que está padeciendo la gente y bueno, nos han pedido además que hablemos, que hablemos porque hay mucha gente afectada, sobre todo por esa pelusa de los plátanos que nos tiene como locos, el polen que vuela y todo ese viento primaveral. A ver, ¿por qué es que en primavera los que somos alérgicos, la alergia parece que se empeora? ¿Cuál es por la primavera mismo? ¿Cuáles son las causas que llevan a que en primavera uno se sienta peor de la alergia? Bueno, ahí está, hay factores estacionales, las estaciones de cambio, donde... Empezando, digamos, yendo para atrás en cuanto a la alergia, ¿qué es la alergia? Es una reacción ante una noxa, ante un elemento que no es agresivo, que no sería agresivo en otro momento, nuestro organismo reacciona desmedidamente. Eso es una reacción alérgica, ¿verdad? Alérgica, claro. Entonces, nosotros a eso le llamamos alergeno, y bueno, los alergenos pueden ser todos aquellos que nuestro organismo reconozca como tales. ¿Qué pasa? En épocas de cambio, y en primavera es la época de mayor cambio, es cuando hay cambio de floración, la polinización, el cambio de pelo de animales, en fin, además que ya tenemos de base los factores predisponentes, por ejemplo la contaminación ambiental. Es decir, hay gente que la parte alergénica, sus alergias se exacerba más que nada en la ciudad, agregado también por el estrés, que son todos factores predisponentes que nos tienen como que, digamos, la mecha más corta para que se dispare más fácil todo esto, y un año convengamos que no ha sido fácil para nadie, y quizás para los alérgicos entonces estén un poquito, además del cambio de estación, también más, digamos, predispuestos, dados estos factores estresógenos que de alguna manera llevan quizás a disparar las alergias, ¿no? Claro, tú lo has dicho justamente, el estrés es uno de los factores, y si algo hemos pasado este año entre los encierros, las cuarentenas, un poco los temores o los miedos a este tipo de enfermedades, el exceso de información, el exceso tal vez de nosotros de estar como saturados por tanta información o tanta deformación sobre esta pandemia, sobre lo que ha pasado, marchas y contramarchas, la gente se siente desorientada, y de alguna manera nuestro psiquismo también se ve tocado, y eso nos ayuda también a que estemos más predispuestos a una reacción alérgica. Pero además no olvidemos que hemos estado más que nada encerrados, ¿verdad? Porque se recomienda el distanciamiento, el cuarentenarse. Eso lleva que estemos más encerrados. Entonces, no es lo recomendable no ventilar, pero en general la gente no sigue todas las indicaciones, porque nosotros tratamos de que se haga una limpieza, que se haga una ventilación adecuada, porque esos factores disminuye tanto la contaminación como también disminuye los factores alergénicos. Claro. A propósito de eso que estás diciendo, yo he oído gente que dice que el uso de tapabocas con respecto a polvillo de los árboles que vuela le ha favorecido respecto a la alergia, ¿no? Y claro, bueno, son las cosas indirectas, los beneficios indirectos que hemos tenido. También fíjate que nos hemos cuidado bastante más del contacto cercano, de la toma, por ejemplo, de mate o de compartir vasos y eso ha disminuido
las infecciones virales, toda la circulación de infecciones virales. La incidencia de la gripe este año ha sido realmente muy buena, o sea, muy buena en cuanto a que ha sido muy baja. Si bien ha habido una vacunación, aún del resfrío común también ha sido muy baja la incidencia. ¿Por qué? Porque hemos tomado las medidas que debemos tomar siempre. Lo que pasa es que esta vez, ante el bombardeo de no acercarnos, de distanciarnos, de lavarnos las manos, del uso del tapaboca, del uso correcto de un tapaboca, o sea, que el mismo sirve 4 horas, si es descartarlo, cómo descartarlo. A ver, ¿podemos repetir eso? Porque lo decís, mira, me acuerdo de ti tantas veces cuando voy por la calle y veo a la gente haciendo tanto mamarracho con el tapaboca, que me gustaría que digas a ver cómo se usa, cómo se saca, cómo se pone, cómo se también la higienización, cuántas horas sirve, porque a veces se creen que el mismo tapaboca puede servir una vida entera. Me gustaría que eso lo has dicho, pero que lo repitamos, porque creo que es muy importante, ¿no? Claro, el tapaboca, porque a veces pensamos que porque gastemos mucho más, vamos a contar un N95 que filtra y que tiene muchísimas condiciones desde el punto de vista sanitario, nos va a durar muchísimo más tiempo. Claro. Y eso no es así. A las 4 horas, por la propia respiración y la propia humedad de nuestras secreciones, el mismo ya se contamina. Entonces, primero, sabiendo que el tapaboca, sea de tela, sea descartable, nunca puede durar más de 4 horas. A las 4 horas debemos cambiarlo, si es que tenemos otro, y depositarlo, primero retirarlo, que ahora veremos cómo se hace, tenerlo en algún ambiente higiénico y poderlo lavar con agua y jabón, simplemente con agua tibia y jabón. No necesitamos desinfectantes raros ni nada. A los 10 minutos de estar en agua, entre 5 y 10 minutos de estar en agua, ya no hay ni coronavirus, ni cuadros virales, ningún virus que sobreviva a eso. Claro. ¿Tá? Solo con el agua y jabón. Agua y jabón. ¿Tá? La otra cosa, el tapabocas, para colocarlo simplemente lo debemos tomar de las tiritas que van detrás de las orejas, lo debemos abrir por ese sector, colocarlo en cada oreja y simplemente ajustamos sobre la nariz, ¿verdad? El sector que va sobre la nariz. La otra cosa, el tapabocas usémoslo correctamente, obstruyendo la boca y la nariz. Claro, hemos visto toda colección de tapabocas que la gente que dice que lo usa y hablando perfectamente con la nariz afuera, ¿verdad? Para afuera, sí, eso es, da ganas de decir, pero ¿para qué se lo ponen? Porque en realidad no sirve para nada. Claro, porque la gente un poco no sabe y un poco le molesta, el que usa lentes se le empañan, y bueno, y eso tiene alguna fórmula, que podemos pasándole jabón a los vidrios, o calzándolo por debajo de los vidrios. Hay muchas fórmulas para que no se los que usamos lentes tenemos que buscar la manera para que no se empañen, pero coincido con que sí, muchas veces se empañan, hay que correrse los lentes porque no ves, o sea, pasan esas cosas, pero usémoslo correctamente el tapabocas, si no, no tiene sentido. Y otra cosa, a ver, la postura, porque los veo, vos decís muy claramente, desde las tirillas se saca y se pone, y yo lo veo que lo agarran con la mano, y todo lo que hicieron del tapabocas se contamina el tapaboca, la mano, todo, o sea, un mamarracho. A ver. Sí, cuando el tapaboca está, que recién lo colocamos, que está limpio, o que está esterilizado, si es nuevo, o que está limpio simplemente, y nosotros seguramente para colocarnos nos lavamos las manos previamente, eso sí es importante, ¿verdad? Tal vez en la primera etapa cuando nos colocamos lo agarramos las tarillas y podemos nosotros, digamos que acomodar la anatomía exactamente, acomodándolo sobre la nariz y pero ¿qué pasa? En la medida que se empieza a humedecer ya lo vamos contaminando con nuestras secreciones, o sea, si repetimos esa operación al retirarlo o al moverlo o al estarlo tocando permanente, nos contaminamos nuestras manos. O sea, esa es la única vez que podemos en realidad tocar el tapabocas, porque tenemos nuestras manos lavadas y porque el tapabocas en principio está limpio. Después el tapabocas pasa a ser un factor de contaminación. Claro. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, la otra cosa, hay un estudio hecho por el tapabocas, que si el tapabocas no nos genera cierta dificultad respiratoria, no está filtrando lo suficiente. Porque esa es la realidad. A veces el tapabocas se lo ponen o lo hacen de telas muy livianas, que se respira correctamente, que no empaña nada, porque tampoco hace de filtro.
Fíjate que tiene que ser un filtro de partículas milimétricas, ¿está? Entonces, eso nos tiene que llevar, por lo tanto, con cierta dificultad respiratoria, que se tolera, que nos acostumbramos, que no, por supuesto que no es para hacer deporte, es simplemente para cuando estamos caminando o cuando estamos en el caso del trabajo, lo podemos tolerar en una situación digamos de una caminata común o de estar sentado se tolera bien, no para una actividad deportiva que requiere más oxigenación, y allí sí no se usa el tapaboca, no vas a ver a nadie compitiendo que tenga un tapaboca, porque no se considera que no de por sí es incómodo y no se va a usar, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hay estudios que yo te digo que han demostrado que para que sea efectivo, en realidad tiene que demostrarnos cierta dificultad, porque hace de filtro del aire en realidad. Claro. Es importante esto. Y por eso cuando nosotros exhalamos, nuestro aire sale con humedad, y la humedad va en las secreciones también. ¿Por qué tiene que tapar boca y nariz? Porque que nosotros, las secreciones de la boca y de la nariz son las mismas. O sea, si nosotros hacemos un exudado, cuando se le hace a la gente el hisopado, se hace de boca y nariz, porque es donde se buscan las secreciones. En realidad, el virus vive en la garganta, vive en la retrofaringe y en la garganta. Entonces, es el lugar donde lo vamos a ir a buscar. Volviendo al tema ahora de las alergias, ¿no? Sí, o sea, está perfecto, porque lo del tapabocas lo vamos a tener que usar bien, si no es como si no lo usáramos, ¿no, Ricardo? Entonces es importante aclararlo. ¿Cómo ha incidido de alguna manera o cómo inciden las alergias tienen que ver con también, porque hablamos de alergias, pero hay distintos tipos de alergias, y cómo inciden la alergia en las alergias respiratorias, en esas rinitis alérgicas, en el asma, cómo de alguna manera en esta época de primavera pueden afectar, y cómo no también confundirlas con el tema del coronavirus, que creo que para muchos debe ser un poco problemático, ¿no? La presencia de estas rinitis alérgicas. La reacción alérgica es de rápida respuesta, en general no se acompaña de fiebre, ya nos conocemos que somos alérgicos, obedece, por ejemplo, y claro, con una barrera mecánica, puede ser un tapaboca o puede ser una máscara, cuando se están usando las máscaras ahora, que implique una barrera mecánica, que no estemos respirando directamente, implica también que las micropartículas que estén por allí, en el caso del polen, en el caso de las pelusas que tú decís, de los árboles, de los plátanos, que son micropartículas, porque son muy chiquitas y están volando permanentemente, esas son las que impactan en nuestra mucosa y son las que nos provocan una reacción, ¿verdad? La reacción por la rinitis alérgica, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar un corrimiento seroso, que lo vamos a tener asociado a la inhalación de determinadas a determinados lugares o determinadas circunstancias, ¿verdad? Obviamente nosotros acá nos diferenciamos del coronavirus, porque acá no hay fiebre, acá no hay decaimiento, acá no hay dolores óseos, acá no hay pérdida del gusto, no hay pérdida tampoco de la sensibilidad respiratoria, o sea, del olfato. Claro. Eso es importante, para no confundirnos, porque viste que a veces ya estamos todos medio psicotizados, entonces podemos tener una rinitis y estamos confundiendo, ya ahora es un poco confuso. Por otra parte, también se da en estos casos de la rinitis que algunas veces, a veces sin saber por qué, algo que hay en el aire te hace como estornudar varias veces seguidas, y uno dice, es algo que me entró en la nariz, y es como una sensación que te da ganas de estornudar, y pasa mucho esto en primavera, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros no lo vemos, no lo percibimos por nuestro sentido, que es el visual, pero sí hay micropartículas que están en el aire y que al respirarlas, nuestra sensibilidad, nuestra mucosa sí la percibe. Entonces, ahí es donde empezamos con la primera reacción que hace el organismo, es tratar de eliminarla. ¿Cómo? Mediante el estornudo. Lo que pasa es que ese estímulo se va exacerbado y es esa serie de episodios de estornudo que nos van congestionando en la rinofaringe, la mucosa, y después estamos en plena conjuntivitis, en fin, además, de acuerdo a lo que impacte.
ahora las máscaras nos están también tapando, en el caso de la pelusa, sobre todo, bueno, los que usamos lentes ya en realidad estamos más protegidos, pero en realidad las conjuntivitis, que es otra característica de la primavera, ¿no? Sí. Y tan molestas que son las conjuntivitis, que cuando te las agarras, recuerdo hace muchos años, pero que te vas contagiando y te levantás y se te pegan los ojos, es muy desagradable, ¿no? Claro, porque empieza una conjuntivitis de tipo alérgica, con aumento de inflamación de las secreciones, y después esa inflamación lleva a que se sobrevenga. Fíjate que nuestras secreciones están a 37 grados, entonces ahí es donde se sobreinfectan con algún tipo de bacteria y donde tenemos las conjuntivitis bacterianas. Después cuando aparece pegado el ojo con una secreción amarillenta, eso es en realidad viene a ser pus. Entonces ahí ya se arreglan con unas gotas con antibiótico, porque necesitamos un antibiótico que combata justamente la contaminación bacteriana. Yo quería referirme un poco también, pensando en las alergias y pensando asociado al coronavirus, el uso mucho del alcohol gel que se está hablando, y se está viendo, y los dermatólogos están llamando la atención, las reacciones que hay al uso excesivo del alcohol. Las dermatitis que están teniendo en las manos, que estamos teniendo, al uso excesivo del alcohol en gel. El alcohol en gel, es decir, sabemos que es un bactericida, o sea que el alcohol en realidad es un bactericida, y el alcohol en gel es una forma de transportarlo, tiene su utilidad, pero no olvidemos que lo principal debería ser el lavado de manos. ¿Está? El lavado de manos con jabón neutro, con agua tibia, y el tiempo adecuado es el bactericida por excelencia, si es el que no tiene contraindicación. Con jabón neutro ya no estamos agrediendo nuestra piel. En cambio, pensemos que con el alcohol en gel estamos resecando nuestra piel y estamos invitando a que tengamos después muchas de las dermatitis que tenemos también a nivel de manos, ¿verdad? Sabes que a propósito de esto que estás diciendo, voy a compartir algo personal, pero que capaz que a alguien que nos está escuchando le sirve, dado que uno se lava tanto las manos y sobre todo en la cocina, que nos pasa que usamos el jabón de los platos y a mí me estaba destrozando las manos, entonces al final puse un potecito de jabón líquido, el que usa en el baño, o puede ser el jabón que uno use en el baño, en la cocina, porque, o sea, de tanto lavarme las manos, no me puedo lavar con el jabón de los platos porque me quedo sin manos, ni me puedo estar poniendo y aparte te las tenés que lavar, entonces puse el jabón que uso en el baño, en la cocina tengo otro jabón igual para lavarme las manos, porque a cada rato me las estoy lavando, y entonces digo, capaz que es una medida que está buena y para cuidarnos las manos tener un jabón líquido o neutro o en pastilla, pero el que usemos, como el que usemos en el baño, usarlo también en la cocina, tener uno para la cocina. Los jabones esos en general se compran en pH neutro o jabones cremosos, que hay una marca que justamente tiene jabones cremosos, porque tratan de devolver, una cosa es la higiene y otra cosa es la resequedad, tratan de devolverle la grasitud a la piel, o sea, la hidratación a la piel, para evitar el resecado. Los jabones de lavar los platos o los que sean los jabones líquidos tienen soda o tienen detergente, que la idea es remover la grasa justamente. Una vez que nos lavemos no pasa nada, pero si nos lavamos 10 veces en una mañana, obviamente resecamos nuestra piel. Y estamos quitando una defensa que es natural además. Sí, por eso la idea, ¿no? De pensar, porque a veces son cosas que uno tiene que tener en la práctica. Antes no se nos ocurría tener el mismo jabón que teníamos para lavarnos las manos en el baño, en la cocina, pero a mí me pasó esto en la práctica del diario vivir, al tenerme que lavar tanto las manos y no quererme lastimar. Bueno, fue la medida que tomé, pero bueno, puede capaz que alguien que nos está escuchando ayudarlo a resolver este problema, ya lo resolvieron, no sé. Claro. Bueno, otros elementos que tenemos en la charla que deberíamos por lo menos pasar una especie de aviso, que es un poco las reacciones alérgicas diferenciándolas con el asma. Si bien el asma es una enfermedad crónica y evolutiva, se relaciona con la alergia en cuanto a la crisis. O sea, puede ser el factor desencadenante, pero si una persona no es asmática, no va a ser broncoespasmos reiterados. O sea, una cosa es asma y otra cosa es alergia.
O sea que puede ser un disparador, pero no quiere decir que el que sea alérgico va a ser asmático, ni a su vez el que sea asmático va a ser alérgico. Exactamente, es un factor que es un predisponente, ¿verdad? Son factores que predisponen. El asma es una enfermedad genética que ya tiene sus genes, inclusive se ha identificado, tiene algunos marcadores, algunas paraclínicas que nos dan ya la orientación, y es una enfermedad crónica y evolutiva, y por lo tanto el tratamiento también se hace crónicamente y tiene episodios de exacerbación. O sea, no confundir con unos episodios alérgicos, que los alérgicos necesitamos. El mejor antialérgico para tratamiento es evitar el alergeno. Parece una cosa obvia, ¿no? Claro, pero a veces es lo mejor. O sea, si sabemos que somos alérgicos a los mariscos, tratemos de no comer mariscos. Sí. Si sabemos que somos alérgicos a los frutos rojos, caso de la frutilla, la cereza, en fin, tratemos de no comer ese tipo de... que son los factores más alergénicos, ¿no? Claro, vamos pero viste que, a ver, ¿y cómo entendemos o cómo resolvemos? Porque los alérgicos, el que sea alérgico capaz que me está escuchando se siente identificado. No siempre o sea, si bien tenemos algunos elementos a los que somos alérgicos siempre, no siempre hacemos las mismas alergias a las mismas cosas. De pronto, una temporada, por poner un ejemplo, comemos frutillas y no nos pasa nada, y otra temporada comemos frutillas y nos brotamos todos. ¿Por qué se da eso? ¿A qué se debe? Porque es una suma de reacciones químicas, que hay factores predisponentes y un factor desencadenante. El factor desencadenante muchas veces puede ser el estrés, puede ser las variables de tiempo, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, en el caso de un problema respiratorio, en el caso del estrés, cuando estamos muy estresados, muy cansados, se nos bajan las defensas, y ahí tendría una explicación del punto de vista hormonal, tenemos bajo el cortisol, entonces tenemos algún elemento hormonal que es por supuesto de secreción interna, que nos lleva a que estemos más predispuestos a digamos, a estar enfermos en distintas Y ahora causas, algo que dijiste que importante, ¿no? Me hiciste acordar a aquel dicho que dice, lo que mata es la humedad. ¿Por qué la humedad es tan predispone tanto a las alergias? No, la humedad en el caso respiratorio, porque las micropartículas quedan flotando en las microgotas de humedad y persisten más en la atmósfera. Es decir, en el caso de un alérgico respiratorio, vamos a tener al atardecer y al amanecer cuando es más sensible en cuanto a su crisis, porque que es cuando baja el punto de rocío y cuando la humedad está más baja, cuando está más alta la humedad. Claro. Entonces es el punto más y además tenemos en la primavera, porque es cuando tenemos más variables de tiempo. A un alérgico, en realidad, tú le das el invierno frío y seco o le das un verano caluroso y en realidad la pasa mejor. Lo que no se toleran son los cambios. Tengas de repente 80% de humedad en la mañana y 30 en la tarde, y que tengas, yo qué sé, 15 grados en un horario y 35 en el otro. Porque a nuestro organismo le cuesta adaptar. Claro. Acá, mira, tenemos que hacer una breve pausa, pero te voy a leer este mensaje para contestarlo después de la pausa. Gustavo del Pinar te pregunta, Ricardo, dice, dice, Andrea, por favor, preguntar al doctor qué tratamiento homeopático, dice, es el más adecuado cuando la alergia es, por ejemplo, a los cambios climáticos. Muchas gracias, Gustavo del Pinar. ¿Te parece, Ricardo? Le contestamos a Gustavo después de la pausa. Continuamos con el doctor Ricardo Velasco analizando el tema de las alergias. También vamos a estar viendo en esta semana de uso de antibióticos cómo usarlos, cuándo usarlos y de todo eso. Y también tenemos que hablar del coronavirus, que no nos da descanso. Muchísimas cosas que continuamos después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos
junto al doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias, en su columna Vida Sana, analizando el tema de las alergias, y nos fuimos, Ricardo, a una pausa. Yo te leí un mensaje de Gustavo del Pinar que te lo voy a volver a leer para que por favor si lo podemos contestar. Ricardo pregunta, un tratamiento homeopático, ¿cuál es el más adecuado cuando la alergia, por ejemplo, se tiene alergia a los cambios climáticos? Bueno, principio, alergia a los cambios climáticos en realidad es un factor disparador. La alergia es mucho más importante y seguramente este año se le ha disparado por los cambios climáticos, pero esto llevaría a que tenga que consultar a un médico homeópata, porque justamente normalmente un consejo de un viejo método médico homeópata que yo consultaba, en realidad me le derivaba a los pacientes, él mantenía el tratamiento clásico y agregaba el de la homeopatía, porque se trata acá no de lugar un tratamiento o el otro, son suplementarios o complementarios. Complementarios, claro. Entonces, después vemos cuando el paciente va mejorando, nosotros ya tenemos las pautas del tratamiento aleopático, o sea, el nuestro, el de la medicina tradicional, cómo irlo retirando. El homeopático es más lento, es más de evolución, digamos, mide los resultados a más largo plazo, y hemos tenido excelentes resultados. Claro. Pero ya le digo, ahí la consulta, el consejo en definitiva sería consultar con un médico homeópata para iniciar un tratamiento de mediano o largo plazo. No espere un resultado de hoy al mes que viene. Claro, sí. Son a mediano o largo plazo y llevan a la mejoría y realmente con muy buenos resultados, Claro. Pero lo principal, ante todo, en casos de alergia, primero consultar al médico tratante y, si se puede, entonces, a ver si te entendí bien, acompañar de un tratamiento homeopático, además del médico, hacerlo. Claro, no solo la homeopatía hay en otros países es una especialidad. Acá también hay una sociedad de medicina homeopática donde hay médicos, o sea, no el farmacéutico, no el que vende la homeopatía, sino médicos homeópatas, que son los que nos van a indicar qué tomar, cuánto tomar y seguramente cómo compatibilizarnos, además de nuestro médico tratante, con el tratamiento que estamos recibiendo. Claro, porque si nosotros vamos a nuestro médico tratante, seguramente nos hagan chequeos para ver a qué somos alérgicos, cómo reaccionamos ante determinados alergénicos. Entonces, claro, que primero la determinación de IgE, que es la inmunoglobulina que nos da la reacción si somos alérgicos o no, y los distintos test se siguen usando y solamente es el mismo material que va a usar tanto un médico como el otro, no importa la especialidad. Claro. Porque los datos recabados nos van a servir a todos. Y entonces allí es donde basamos nuestro tratamiento. Entonces, por eso digo, siempre la consulta con un médico, no tratar de que sea el que me dijo, del farmacéutico o del que haya aconsejado porque le dijeron que con eso le fue bien, ¿verdad? Claro. Que el 4226 de Formica Corps o de cualquier otra homeopatía me sirve, o no es que sean buenos ni malos, tienen su indicación. Claro. Y sus resultados los van a tener a mediano y largo plazo, ¿no? Muy bien. En cuanto, yo quería, a ver si no te desordeno un poco la charla, no, pero cuando nos referimos también a las medidas, porque el tratamiento, ya la gente se inquieta un poco en cuanto a qué puedo hacer para mejorar mi alergia. Claro. Bueno, hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. A ver. Por ejemplo, debemos, que en un momento se usaba mucho, ahora se está usando menos, eliminar la moquette. O sea, donde hay un alérgico, donde hay un asmático, donde hay un respiratorio, en el caso de las moquette, o sea, el alfombrado se debe eliminar en lo más posible. ¿Por qué? Porque la misma es juntadora. Primero, junta de pelo, junta todos los elementos alergénicos, es una base donde se reproducen los ácaros, que son los elementos alergénicos. Que nosotros no los veamos no quiere decir que no estén.
Entonces, ventilar adecuadamente una habitación. Ventilar adecuadamente quiere decir abrirla, ventilar adecuadamente y después, si se requiere, la calefaccionaremos. Lo mismo que dijimos en el invierno, claro, lo hacemos todo el año, ¿verdad? La otra cosa, debido a la alta incidencia de humedad que tenemos nosotros en nuestra atmósfera y nuestro ambiente, está en la búsqueda y el combatir los hongos que se forman en las paredes. Claro. ¿Verdad? Porque las esporas que largan esos hongos, largan pequeñas partículas que se llaman esporas, que son las que nos dan una reacción alérgica. Entonces, debemos ventilar, debemos usar los antifúngicos en las paredes o pinturas antifúngicas, ¿verdad? Ventilar bien para que se vaya ese producto químico, para que se seque, y vamos a tener una mejor respuesta, porque muchas veces hemos ido a algún hogar, a algún caso de domicilios, y nos hemos encontrado que uno ve a veces cuartos muy preparados, muy bonitos, muy lindos desde el punto de vista decorativo, pero por ejemplo, tienen todo el caso de los niños, todos esos peluches, que son, hay peluches inclusive ahora antialérgicos, que son a base de nylon y no tienen la pelusa esa, que es el que junta todos los ácaros. Sí, bueno, ¿sabés qué? Me hiciste acordar cuando mis hijos eran chicos, 2x3, claro, como todos los niños tenían peluches, me daba como un ataque de nervios, agarraba todos los peluches, los metían en lavarropa y quedaban como nuevos, ¿no? Hay que, de vez en cuando, y yo digo que bastante a menudo, hay que hacer eso también, ¿no? Claro, yo no soy el antipeluche, simplemente digo que los peluches son juntadores de polvo, juntadores de ácaros, y por lo tanto pueden ser un elemento que a tener en cuenta, si no lo hemos tenido en cuenta, sí, la eliminación de la moquette. Hoy hay otros elementos decorativos, el caso de los pisos flotantes o inclusive las mismas cerámicas que son cálidas también, y que no tienen esa cuando retiramos una moquette nos damos cuenta de la cantidad de polvillo y de la cantidad de cosas que van juntando en el fondo, ¿verdad? Debajo de ellas. Tal cual. Y además, por supuesto, que la humedad que no permite la respiración, ¿verdad? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Antes tenemos que hacer la última pausa, pero quisiera hablar, porque esta es la semana de la toma de conciencia en el uso de antibióticos, y muchas veces quizás por mala costumbre o ante la primera gripe, ante las primeras temperaturas, la gente, muchas personas lo que hacen es ir a la farmacia y comprarse un antibiótico. Veamos qué importancia tiene tomar el antibiótico recetado por el médico, qué puede traer aparejado el uso de antibióticos sin receta médica, automedicarse. Creo que es importante que hablemos de esto en esta semana, y te lo voy a proponer después de esta última pausa, si podemos hablar y concientizar a la gente de que no tomen antibióticos si no es con receta y prescripción médica, porque esto puede traer graves consecuencias, pero quiero que tú nos cuentes cuáles serían las consecuencias de automedicarse y tomar antibióticos por cuenta propia. Hacemos, ¿te parece, Ricardo, una breve pausa, y después de la pausa hablamos entonces de la toma de conciencia en el uso de antibióticos? Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna de Vida Sana. Estamos en la semana que se celebra e impulsada por la Organización Mundial de la Salud en la concientización sobre el uso de antibióticos, y debido al uso prolongado y progresivo en la sociedad en este 2020, esta semana se ha denominado como Semana sobre el uso de antimicrobianos, dado la resistencia que se está extendiendo con una gama amplia de medicamentos, y me gustaría que nos cuentes acerca de este mal uso que se hace de los antibióticos, qué es lo que está produciendo en nuestra sociedad, en nuestra salud. Sí, parece mentira que tengamos que dedicar una semana a nivel mundial
una semana o unos días, sí, entre tanta cosa que hay que combatir, a que la gente a que se informe, a que el uso de antibióticos sea racional. Es decir, el antibiótico, para que haya una indicación de antibiótico, tiene que haber una infección bacteriana. O sea, si hay una infección viral, no demos antibióticos porque no va a ser efectivo. El 70% de las infecciones básicamente que tenemos son de orden viral, o sea, no tendrían indicación de antibiótico-terapia. Primero partamos de esa base, ¿tá? Es decir, que estamos tomando antibióticos muchas veces para infecciones que no tenemos. Por lo tanto, no solucionamos un tema, sino que agravamos a mediano y largo plazo en nuestro organismo el uso del antibiótico. El uso a su vez debe ser racional. ¿Qué quiere decir eso? De ser el tiempo justo y la dosis adecuada. Claro. De ninguna manera me sirve tomar, por ejemplo, este antibiótico, tomo 3 días y yo de repente el tratamiento para eliminar una infección bacteriana son 7 a 10 días, ¿verdad? Por decir un ejemplo, 7 a 10 días. Tomo 3 días y seguramente desde el punto de vista clínico yo pueda sentir una mejoría. Claro. Y ahí, como me automediqué y tampoco tengo la importancia, ni tengo la formación, porque tampoco tengo la información total, yo mejoré y ya considero que me curé. Claro. Entonces, ese es el peor escenario, porque seguramente eliminé la mayor cantidad de las colonias bacterianas que tengo, pero no todas. Las que persisten allí van a ser resistentes cuando yo quiera insistir con el mismo antibiótico. Claro. Entonces, lo que yo estoy haciendo es apagando un incendio con nafta. Quiere decir que lo estoy incentivando. Quiere decir que acá lo primero es el uso racional. El antibiótico siempre debe ser recetado por un médico. Por un médico, claro. La dosis y la cantidad de tiempo que se debe consumir el mismo. ¿Tá? De ninguna manera me sirve tomar 3 días si el tratamiento son 7. Aunque no tenga clínicamente nada, o sea, ya esté desde el punto de vista clínico bien, el tratamiento por algo son los determinados días. Los bacteriólogos nos viven recomendando, inclusive a nivel médico también, se están dando permanentemente actualizaciones, porque se están comprobando en estudios que se están haciendo cultivos y que aparentemente mejoramos clínicamente, pero la infección persigue a bajo ruido. Claro. Y no es cambiar de antibiótico, es persistir en el tratamiento. Si bien, ya te digo, nos han, nosotros mismos en algún momento damos menos días y la dosis tratando de siempre dar la menos necesaria, nos quedábamos cortos. Ahora que algo nos ha servido la ciencia es para estudiar y para saber de que el tratamiento debe ser el adecuado y el tiempo y la dosis adecuada. Claro. De ninguna manera tomar, por ejemplo, por un cuadro de que me duele la garganta o me molesta, yo me tomo 3 días de tal antibiótico y ando bárbaro, claro. ¿Verdad? Ese es el disparate más grande. Tenés unos quintos de fiebre y ya lo resolvés tomando unos antibióticos, no es así. Bueno, por ejemplo, ahora que está todo el mundo con esto de las pandemias, la gente se la quiere resolver con antibióticos. Me duelen los ganglios, tengo fiebre, me tomo un antibiótico y capaz que tiene suerte y ha tenido un bajón y como cuadro viral que en 48, 72 horas retrocede, si no le hubiera dado antibiótico también hubiera retrocedido. Claro. Pero recibió un antibiótico que no necesita, por lo tanto barrió su flora saprofita, o sea, la flora básica que tiene allí, y la que se reprodujo es resistente a ese antibiótico. Claro. Sin necesidad de haberlo estamos generando resistencia a determinados antibióticos cuando lo que hacemos es, cuando los precisemos realmente ya no nos van a hacer bien. Hay generaciones de antibióticos que van por la 6ª generación. Quiere decir que estos se hicieron resistentes y hubo que emplear una segunda. Se hicieron resistentes a la primera y a la segunda, hubo que emplear una tercera. Y así estamos en la 6ª generación de antibióticos. Se han tenido que usar asociaciones de antibióticos de 2 y de 3 antibióticos. Claro. ¿Tá? Para potenciar su acción por las resistencias que tienen. Es decir, nosotros somos un poco los culpables, nosotros digo la población humana, la falta de información, la inmediatez esa que queremos sentirnos bien.
Claro. Si voy a tener un cuadro viral, ¿verdad? Si me voy a agarrar un resfrío, el resfrío me va a durar 3 a 5 días con o sin antibiótico. Si Claro. tomo antibiótico, voy a todavía a agravar, va a bajar mis defensas y voy a recibir una sustancia que no voy a necesitar. Claro. Entonces, de ninguna manera el consumo de antibióticos, salvo la indicación médica, ¿no? Claro, yo creo que con ese mensaje nos vamos, Ricardo, porque es importante que no nos automediquemos. Hoy le tocaron a los antibióticos, pero la automedicación es algo que quizás en algún programa venidero lo tengamos que tratar, porque sí, claro. es muy uruguayo de ir a la farmacia y decir, bueno, a ver, tengo tal cosa, ¿qué tiene para tal cosa al farmacéutico? Y no consultamos al médico, y me parece que es interesante hablarlo y ver las consecuencias de esta automedicación, que muchas veces por querer sentirnos mejor lo hacemos. Nos está pasando en varias cosas que nos creemos que tenemos una inmunidad distinta por ser uruguayos, ¿verdad? Y que acá no nos van a llegar a cosas, o yo me voy a sentir, yo me voy a curar, a mí no me va a pasar. Y enfermarnos podemos enfermar todos. Y el tratamiento lo deben hacer los que se han formado para Claro. eso. En eso soy muy enfático, ¿verdad? La medicación la dan los médicos y en la consulta. Eso, bueno, como mensaje final, digo. Como mensaje para irnos pensando para el próximo, y iremos retomando este tema que es muy interesante. Agradecerte, Ricardo, como todos los jueves, un placer. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo jueves. Vivencias.